Qué bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí cada vez que me animan a poder compartir. Es un privilegio, es un honor. También es una presión añadida de poder transmitir lo que Dios tiene para su iglesia y espero que Dios me use y agradecer, ¿no? Agradecer sobre todo a Dios el privilegio de poder compartir su palabra con su iglesia y también a los pastores por la confianza que ellos transmiten a los que subimos aquí a anunciar la palabra. No es fácil porque hay muchas cosas que siempre están ahí, esa presión de poder transmitir lo que Dios tiene, ¿no? Lo que Dios quiere. Y que solamente seamos instrumentos en sus manos para llevar su palabra. Eso, sobre todas las cosas, tiene que estar ahí. ¿Qué tal si oramos por esta palabra? ¿Amén? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que tú hoy nos das. Ayúdame a poder transmitirla como tú quieres que la haga, Señor. Y que esta palabra, Señor, no solo se quede en palabras, sino que pueda producir fruto en nuestros corazones, Señor, para darte gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría saber si alguien ha tenido el privilegio de poder andar sobre el agua. ¿Alguien? Nadie, ¿no? Bueno, yo creo que Pedro tuvo ese privilegio de poder andar, pero ¿cuántos han deseado poder andar sobre las aguas? Mentira los que no han levantado la mano, ¿eh? Seguro que en algún momento habéis deseado. Yo era de los locos que siempre iban a una piscina y decía con los que estaban allí, dice, vamos a intentar cruzar al otro lado corriendo. Así como flash, ¡fiu! Corriendo, y cuanto más rápido, más intentaba andar. Yo era de esos locos. A ver, ¿cuántos locos hay aquí también? Algunos, ¿ves? Yo sé que algunos. Yo creo que eso lo hemos probado todos o casi todos. El poder intentar andar sobre el agua en una piscina y a ver quién llega más, ¿no? Dice, yo llego más lejos que tú, y se iba retando. Y siempre el fruto de todo era que te hocicaba, que te metía allí en el agua, te caía, tragabas agua, pero lo habías intentado. Esa fe estaba intacta, ¿no? Es decir, pero yo lo he intentado. Y hoy te quiero hablar de eso. Te quiero hablar de la fe. La fe es un cimiento de la cual podemos construir nuestra relación con Dios junto con el amor, que es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Hoy no quiero hablarte de Pedro, aunque bien podría, porque Pedro nos ayuda a tener muchos textos que nos animan a tener fe, pero hoy me gustaría recordar algo que todos sabemos y que muchas veces se nos olvida, y es que Dios está con nosotros en todo momento. Desde principio de año y desde que Dios está con nosotros, Él nos sigue animando a creerle, a seguir su palabra. Pero en este año hemos sido retados una y otra vez a creer su palabra en momentos difíciles. Este año ha sido marcado por un tiempo de poder crecer en el conocimiento de su palabra y el desarrollando el temor y reverencia ante lo que Él dice para nosotros. Pero todo es determinado a cómo lo hacemos, a nuestra capacidad de poder ser obedientes a la palabra con fe para desarrollar ese mensaje de Dios para nuestra vida. Me gustaría leerte un fragmento literal de la palabra que Dios nos dio como iglesia, que dice así: la fe nos lleva a entender que Dios siempre posee una perspectiva más amplia de la realidad que nos toca vivir. La fe es un camino seguro, pero de alto riesgo, que nos lleva de nuestra realidad estéril a una realidad fructífera, de lo que vemos nosotros a lo que Dios ve. Creemos que como iglesia entramos en un tiempo nuevo, una nueva temporada sobre nuestra tierra, donde el poder de Dios se manifestará de una manera más intensa y clara. Caminamos hacia la realidad de Dios,
una realidad espiritual donde vamos a ver cambios y transiciones hacia nuevas oportunidades y experiencias. Cada día el Señor nos reta a tener un tiempo nuevo, a creer en lo que Él dice, a que esa palabra se haga carne, de que esa palabra la podamos vivir en fe. Y es por eso que me gustaría hablar de un relato, de un texto que se encuentra en Juan, capítulo 11. Y en un versículo, en el versículo número 40, yo creo que esta palabra que Jesús da, en este caso a Marta, porque vemos la historia de Lázaro, Marta y María, de la muerte de Lázaro, yo creo que va a encapsular todo lo que es este mensaje que Dios tiene para ti. Y dice así: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta no es solo una frase, una palabra que Dios dice para, en ese caso, solo Marta, sino que es un eco recordándonos que la fe es la llave que abre las puertas de los milagros de Dios. Y esta palabra va resonando a través de los años. Y es una palabra para ti y para mí, que se tiene que ser grabada y tiene que ser escuchada cuando Dios nos dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Muchas veces nuestra fe flaquea ante momentos difíciles, ante momentos de adversidad. Y hoy me gustaría ver contigo 3 cosas importantes que hacen que nuestra fe vaya mucho más allá. Que nuestra fe sea una fe que sea transformadora, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, una fe que transforma. Y el primer punto lo he definido así. Dice, la fe verdadera, la que transforma nuestras vidas, espera el tiempo perfecto de Dios. Repite conmigo, la fe verdadera, la que transforma nuestra vida, espera el tiempo perfecto de Dios. Esta es una de las cosas que más nos cuesta, esperar los tiempos de Dios. Estamos en una sociedad que cada día más nos habla de lo instantáneo, el colacao instantáneo, las hamburguesas rápidas, y si tenemos que esperar un poquito más nos impacientamos. Todo ya al instante, todo rapidito lo queremos. Y vamos a ver en Juan 11, a partir del versículo 21-22, vamos a leer esta historia que hemos mencionado acerca de Lázaro y de sus hermanas. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todos conocemos, o al menos conocemos de algo la historia de Jesús con Lázaro y este tema. Jesús, Lázaro y su familia tenían una estrecha amistad. Eran bastante conocidos. Entonces, cuando Lázaro enferma, Marta rápidamente manda a llamar a Jesús, diciéndole, está enfermo, te necesita. Como cualquiera de nosotros, cuando necesitamos algo, ¿qué hacemos rápidamente? Buscar a Jesús, nuestra urgencia. Pues ella hizo lo mismo, esa confianza que tenía en Jesús le hizo animarse a buscar a Jesús, a llamarlo, ven pronto. Pero lo que no se espera es que Jesús tarde 2 días en dar respuesta, aparecer. Él podía haber ido instantáneamente, rápido, al socorro de Marta, ese grito de auxilio, pero esa decisión de esperar no era comprensible para todos los que estuvieran allí. Realmente, esto hacía que esa intervención, que podía ser rápida, llegó a poder tener un dolor de sufrimiento que podía pasar. El sufrimiento por esa tardanza de Jesús es uno de los detalles que tenemos esta historia. Pero realmente, si lo vemos, es una experiencia que todos podemos vivir. A todos, a lo mejor se han fallecido un familiar, o tenemos un problema de enfermedad, o tenemos alguna situación que lo que queremos es
que Dios actúe rápido, ¿verdad? Porque ¿a cuántos les gusta sufrir? A nadie, ¿no? Si hay alguien que le guste sufrir, que se lo haga mirar. A mí no. Yo soy un blandito. Cuando hay algún problema, Señor, ayúdame. Señor, que no me has dicho nada. Y soy de los que se impacienta. Señor, ya han pasado varios días, ¿qué pasa aquí? Y nos podemos desesperar. Tal vez algo normal, ¿no? Porque nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada. Y a veces no comprendemos los planes de Dios. Porque seguro que estarás conmigo que cuando pasamos una situación difícil, nadie quiere pasar por eso. Y no comprendemos que a veces Dios no obre. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios nos ha obrado en situaciones difíciles? Pero aunque hemos visto luego la gloria de Dios en diversos, nos cuesta entender esos tiempos. Nos cuesta esperar ese tiempo de Dios. Nos cuesta porque es muy natural de nosotros. Dios siempre tiene un propósito con todas las cosas. Jesús no llegó tarde porque no quisiera, porque estaba alejado o porque no te ame, sino porque Él espera algo mayor para glorificar a Dios. En todas las cosas que nos pasan, las sepamos, no las sepamos, todo tiene un motivo. Y tal vez Dios prepara nuestro corazón en ese momento para después glorificar a Dios en todo lo que viene. Son momentos que no vamos a ver con una perspectiva celestial, sino siempre la vamos a ver terrenal. Pero aquí es donde Dios dice que confiemos en Él y sigamos adelante y tengamos nuestra esperanza en Él. En estas situaciones que enfrentamos, en esos momentos de mayor necesidad, la palabra nos explica y nos dice en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero qué difícil. Seguro que estarás diciendo conmigo, es muy difícil el esperar ese tiempo. Lo quiero ya. Ese tiempo tiene que llegar ya y nos impacientamos, nos enfadamos con Dios, le damos la espalda a Dios. Pero lo único que Dios quiere es que confiemos en Él. Confiemos en su palabra. Él no te abandona. Él está contigo en todo momento. No estás solo, no estás sola. Él está contigo. En Él podemos confiar porque Él sabe lo mejor para nosotros. Nosotros muchas veces somos los que pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero quien mejor lo sabe es Él. Y cuando Él dice algo es porque tiene un motivo. Y no a veces lo aceptamos como tal. No a veces nos gusta que nos corrijan. No a veces nos gusta que nos digan que nos hemos equivocado. No nos gusta porque tenemos nuestro pequeño orgullillo. Porque yo también escucho a Dios. Y que alguien nos diga, no, por ahí no. Nos cuesta. O no te cuesta. A mí me cuesta muchas veces. No llevar la razón siempre cuesta mucho. O el pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta. Yo creo que esto es así y yo lo voy a hacer conforme a yo digo. Pero no quiere decir que lleves la razón. Porque quien lleva todas las cosas y lo conoce todo es Dios. Y nos dejó su palabra para que andemos en eso. Muchas veces nos atascamos diciendo, no, eso es para el Antiguo Testamento, no, para el Nuevo. Dios no nos está diciendo esto para el Antiguo, esto para el Nuevo. Lo que Dios nos está diciendo es que creamos en su palabra, que confiemos en su palabra, antes y después, ahora y siempre, que confiemos en su palabra. Un ejemplo poderoso de la confianza de Dios lo podemos encontrar en la vida de Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que iba a ser padre y que encima iba a ser padre de multitudes. ¿Qué vio Abraham? La promesa de un hijo. Pero no vio multitudes. Ahora nosotros vemos las multitudes de esa promesa.
pero Abraham no la vio. Pero fíjate lo que dice en Romanos 4, 20, 21. Dice, refiriéndose a Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Fue fácil la espera de Abraham? ¿Fue fácil? No, fue muy difícil. Pero por su fe se mantuvo firme. Él confió en que Dios cumpliría su palabra, su propósito, y la cumplió. Entonces, si Dios te ha prometido algo, ten la realidad de que Dios lo va a cumplir. Ya sea más temprano, sea más tarde, en su tiempo actuará. Y mientras ese tiempo va pasando, Dios nos promete algo. En Isaías 40, 31 encontramos esta hermosa palabra que nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es un acto pasivo, no es algo que decimos, bueno, si Dios lo ha hecho, Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir, me siento en mi silla, en mi sofá viendo la tele y que ya Dios haga. Requiere que seamos activos, que nos pongamos en marcha, porque Él nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a hacer volar como las águilas, nos va a levantar, nos va a fortalecer. Dios nos fortalece y nos prepara para recibir sus bendiciones en el momento adecuado. Esta historia que hemos visto de Marta y de María nos enseña que aunque parezca que todo está perdido, Él puede obrar en todo momento. Aunque Lázaro ya estaba muerto, nunca es tarde para recibir un milagro. Dios nunca llega tarde. Aunque nosotros pensemos que llega tarde, Dios nunca va a llegar tarde. Y Dios va a obrar conforme a su palabra. Como he dicho antes, si Dios te lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Así que sigue adelante, mi hermano, no desfallezca. Recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús porque te va a ayudar. En esos momentos de espera, de desesperación, nunca perdamos la fe. Hay que recordar que ese tiempo perfecto lo marca Dios. Y Él está obrando en nuestras vidas, aunque no lo veamos. Él sigue obrando, sigue transformándonos, sigue transformando este corazoncito que tenemos aquí en el pecho. Y va obrándolo, va tocándolo, va renovándolo, va cambiando y renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras vidas. Confiemos en su palabra, en su sabiduría y en su amor, sabiendo que Él tiene su propósito, que es mucho mayor que el que nosotros podamos tener. Sigamos esperando en el Señor con fe y esperanza, seguros de que Él cumplirá su palabra y sus promesas en su tiempo perfecto. Entonces, hermanos, debemos de vivir esta nueva realidad que todos que nos han retado desde que su palabra la leemos. Desde este comienzo de año nos ha retado a vivir, a saber lo que viene aún cosas mayores. Nos han enseñado desde el año pasado que podemos vivir bajo cielos abiertos. Y este año, teniendo un año de fe, de victoria ante las pruebas y dificultades, Dios te ha dado fe y victoria. Así que recuerda, mi hermano, Dios tiene el control de todo. Así que confía en lo que Dios te está dando. Nuestra fe va a ser probada, va a ser puesta a prueba en todo momento, pero debemos de tomar esa confianza y plantarnos en fe para creer la palabra de Dios, mirando a lo que no se ve como si pasara, creyendo en que Él lo puede hacer, porque la fe es eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y hay que ejercer la fe y ponerla en práctica. Amén. El segundo punto, hemos visto que esa fe verdadera transforma, espera los tiempos de Dios. Pues esta fe verdadera que estamos hablando, es la que realmente transforma, reconoce, en segundo lugar,
la autoridad y el poder de Jesús. En Juan 11, 25, 26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tenemos la promesa del Señor de que vamos a vivir junto con Él. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta, al afirmar con su fe y su autoridad y su poder que era lo principal de todo. Él no está simplemente haciendo un consuelo a Marta, diciéndole: ya sabes dónde está Lázaro. Él no estaba consolando, sino le estaba animando, le estaba dando una declaración profunda sobre la identidad y el poder divino de quién era Jesús, de lo que podía hacer, de que hemos visto que aún las leyes de la naturaleza, Dios la usa, la transforma. Hasta aquí hemos visto montones de mensajes que nos han hablado acerca de esa lluvia que empieza a caer, que empieza a venir, de estar en calma en momentos de dificultades, de estar tranquilos, quietos y estar pacientes de lo que Dios va a obrar, de que nuestro corazón esté tranquilo bajo su mando. Y es que la fe verdadera reconoce que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Me gustaría contarte un testimonio que me pasó hace años. A los 25 años, pues yo me casé. Con esa alegría, he hecho un mocete, guapete como estoy ahora, nada. Pero sí fue un tiempo bueno, como todo aquel que se casa, un tiempo que comienza, ¿no? Y cuando llevaba 3 meses, acudí a una cita médica que tenía en ese tiempo, pues yo tenía temas hormonales, tenía unos temas médicos, y mi médico se encontraba en Málaga. Yo vivía en ese tiempo en un pueblo de Córdoba, y se encontraba en Málaga, y justamente me habían cambiado de médico. Yo iba a ese endocrino para que me dijera el tema de unas pruebas y demás. Y cuando llegamos, pues mi esposa lo empezó. Mi esposa es una persona inquieta, lo sabe. A ella le gusta preguntar cada cosa, cada detallito. Aquellos que la conocen la saben. Y le gusta saberlo, ¿no? Es una apasionada de todo lo que estudia la gente, ¿no? En este caso al médico le decía: ay, ¿qué especialidad tiene? Decía. Y cuando él me dio el diagnóstico, me dijo: no, te tienes que tomar esta medicina ya para toda tu vida, que para ti, para ti. Y le dijo: pero bueno, ¿realmente qué es lo que tiene? Porque no nos está diciendo qué es lo que tiene. Y a esa pregunta el médico se ofendió un poquito. Pero es lo más normal, ¿no? Si tú vas al médico, lo que tú quieres saber qué es lo que tiene, ¿no? Si te rompes el pie, no te va a decir: tienes la oreja mal, ¿no? El pie está roto. Pues en ese tipo preguntamos, y al hombre tendría un mal día, y le dijo: mira, vosotros tenéis que ver esta realidad. Dice: tu esposo lo que tiene es un agujero así de grande en la cabeza. Tiene un tumor cerebral que lo que hay que estar vigilando es que no crezca y vaya peor. Y claro, eso te lo soltó así, sin paño, frío, con todo, del tirón. Y ahí se te vuelve muchas ideas a la cabeza, porque tú estás pensando: me acabo de casar, ¿y qué me está diciendo? ¿Que me voy a morir? ¿Que tengo un agujero en la cabeza? ¿Me voy a quedar para allá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a derivar esta enfermedad? Y claro, el médico lo que te decía, dice: no sabemos por qué ha sido ocasionado, no sabemos qué es lo que pasa, pero lo cierto es que lo tiene. Y puede ir a más o se puede quedar así. Las posibles secuelas no las sabemos. Entonces tú imagínate esa situación que uno no sabía qué hacer, qué decir. Llegamos, nos montamos en el coche y solamente tuvimos palabra de decir: Señor, tú lo tienes todo bajo control. Amén. Ahí uno no sabía si llorar, tirarse al suelo, deprimirse, quedarme encerrado. ¿Qué hacemos ante esa situación? Porque realmente no te están diciendo un pronóstico de tiempo. Puede crecer, pero bueno, ¿qué repercusión puede tener de ese crecimiento? ¿Me quedo sin cerebro? Pues tengo un agujero.
¿Qué es lo que puede ocasionar? Y muchas dudas pueden pasar. Hay muchas cosas que se te ocurren en la cabeza, desde lo mejor hasta lo más malo. Pero siempre nos tiramos por lo más malo. En definitiva, nos animaron a seguir orando, a seguir clamando, se lo pusimos a Dios. Fuimos a otro especialista en otra ciudad para ver el tratamiento mejor que se podía hacer, y haciéndonos las pruebas, me hice las pruebas con diversas máquinas, y una de las cosas que nos dijo el médico, para resumir, dice, darle gracias a Dios o al Dios al que ore, porque se ve en este escáner que había como un surco, como algo que no estaba, pero ahora está lleno, está relleno. Ese hueco ya no está. Está todo bien, lo único que hay es que la hipófisis es un poquito pequeña, más pequeña de lo normal. Pero Dios obró un milagro. Dios puso cerebro, Dios puso algo donde antes no había. Pero para más gloria del Señor, hace un par de años me sometí a una operación que tenían que hacerme otro escáner. Me hicieron el escáner y yo le pregunté al médico, bueno, ¿cómo sigue mi pequeña hipófisis? Mi pequeñita, dice, ¿qué pequeñita? Digo, porque es que me dijeron hace años que mi hipófisis era un poquito más pequeña de lo normal. Y dice, no, tu hipófisis está genial. Está en el tamaño adecuado, está todo perfecto y está todo bien. Dice, no he visto un cerebro más bueno en mucho tiempo. Digo, ¡gloria a Dios! Y eso anima a quien sea, porque Dios obra, Dios sigue obrando. De manera que yo ya lo había dejado ahí, en que Dios había hecho su milagro, pero Dios fue perfeccionando ese milagro. Dios obró. Así que esa fe verdadera reconoce que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Incluye la vida, la muerte, enfermedad, sanidad, sobre todas las cosas. Y cuando hablamos sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas. Encontramos otro ejemplo de esa autoridad en Mateo 8, 5, 13, cuando se acerca un centurión romano a Jesús. ¿Y qué es lo que le dice? Mi siervo está enfermo, pero sé que con tu palabra él puede ser sano. Jesús iba a estar dispuesto a ir a su casa, pero le dijo, no vayas porque yo no soy digno de que vaya a mi casa. Solamente di tu palabra y serás sano. Aún Jesús alabó a ese hombre y le dijo que ni en toda Israel había encontrado a nadie con esa fe. Esa fe que reconoció la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Porque él dijo, tu palabra basta. Tu palabra me es suficiente para saber que mi siervo va a ser sanado. Y así fue hecho. El siervo fue sanado, el siervo del centurión, tan solo con la palabra que Dios había dicho. Muchas veces nosotros dudamos de esa palabra por lo que hemos hablado. La impaciencia, la imprudencia nos lleva a acelerar los tiempos de Dios. Pero Dios quiere que esperemos su tiempo y de que confiemos en su palabra. La fe en la autoridad de Jesús también se refleja en la vida de esos apóstoles después de la resurrección. Vemos Hechos 3:6, Pedro, que va caminando, que va a orar, se encuentra un cojo que le pide moneda y ¿qué es lo que le dice? No tengo plata, no tengo oro, no tengo tarjeta de crédito, no tengo para hacerte un bizum, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Por la palabra y autoridad, Dios puede hacer maravillas con nosotros. Dios puede usarnos para hacer cosas que antes no pensamos. Reconocer la autoridad y el poder de Jesús significa que confiamos en Él, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles. Vemos la historia y se nos ha predicado, llevamos un tiempo. Incluso el pastor nos habló de cuando Jesús estaba en la barca y estaba durmiendo plácidamente y los apóstoles, los discípulos sufriendo ahí la tormenta. Le dijo, Jesús, que no tiene
cuidado de nosotros. Y Jesús dice, pero ¿por qué no creéis? Y ahí cayó la tempestad, cayó la tormenta. Dios tiene el poder para callar cualquier elemento físico, para sanar enfermos. Dios tiene poder, incluso, como hablamos al principio, de andar sobre las aguas con Pedro. Pedro ahí tenía un subidón de fe. Le dijo, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Vete? ¿Cuántos hubieran salido de la barca con ese oleaje? Y dice, bueno, sí, yo creo, pero que hay unas olitas muy grandes. Que no voy a saber cruzar al otro lado de la piscina. Si Jesús te ha dicho que cruces al otro lado de la piscina, cruza. Porque si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Otra cosa es que nosotros nos inventemos, decir, no, yo voy allá. Si Él no te lo ha dicho, tu trabajo va a ser infructuoso. Pero si Dios te lo ha dicho, vas a tener fruto, vas a tener recompensa. La autoridad y el poder de Jesús no se limitan a lo físico, sino también a lo espiritual. Nuestra fe debe reconocer que Jesús tiene el poder y la autoridad sobre todas las situaciones de nuestra vida. El Señor lo tiene todo bajo su control. Al igual que todo esto que hemos hablado, Marta, María, el centurión, Pedro, todos fueron capaces de creer en la palabra de Dios. Y creyendo en Él, que Él es capaz de obrar en nuestras circunstancias, aunque sean las más desafiantes, si Él lo ha dicho, lo va a cumplir. Nuestra fe debe ser fortalecida, reconociendo siempre su autoridad y su poder. Al enfrentar dificultades, al emprender pruebas y al emprender nuevos tiempos, nuestra fe va a ser tambaleada, nuestra creencia, nuestra confianza va a ser intentar derrumbada. Pero mi hermano, sigue adelante. Pongamos en Él nuestra confianza y esperemos que con esa fe Él actuará de acuerdo conforme a su perfecta voluntad. Así que en este punto llegamos al punto número 3, de tener esa fe, de buscar esa fe verdadera, de buscar esa fe que transforma, que es capaz de cambiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, porque esa fe que creemos se debe de manifestar en una acción y en una obediencia por parte nuestra. En este relato que hemos visto de Lázaro y de sus hermanas, vemos cómo Él se manifiesta a través de esa acción. Cuando Él fue a la tumba de Lázaro, ¿qué se encontró? La tumba sellada, la piedra puesta, todos llorando. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Quitad la piedra. Y rápidamente vino la hermana de Lázaro y le dijo, Jesús, chiquito, alma de cántaro, como diríamos aquí, ¿no? Que ya lleva 4 días que está muerto, 4 días que está ahí metido, allí bien vendadito. ¿Qué diríamos? 4 días muertos. Y ahora dice que quitemos la puerta. Y aquí viene el relato, que hemos empezado el versículo. No crees, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios a veces nos va a hacer actuar y hacer cosas que no vamos a comprender. Pero ahí está nuestra acción y nuestra obediencia en Él. Y a través de esa acción y esa obediencia, Dios se va a manifestar. Ahí, ¿qué hicieron? Creyeron en lo que Dios podía hacer y retiraron esa piedra. Y ahí fue cuando Jesús clamó con voz fuerte y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. La obediencia de aquellos presentes permitió que el milagro ocurriera y se manifestara la gloria de Dios. Dios quiere usarte y a ti y a mí, para darle gloria al Padre, para darle gloria a Dios. Así que nunca te menosprecies lo que Dios puede hacer a través de tu vida. La fe verdadera no se queda solo en pensamientos o palabras, sino que se traduce en acciones concretas. En Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Así que la fe sin acción es estéril. La Biblia nos enseña que a través de nuestras acciones se refleja nuestra fe. Nuestra obediencia a Dios es una manifestación tangible de nuestra confianza en Él. Recordemos la historia de Noé. ¿Qué pasó? La historia de Noé, Dios le había dicho que construyera un barco en mitad de prácticamente el desierto. No llovía, no había nada para construir ese barco. Tú imagínate que a ti te viene Dios y te dice, Jorge, tú que eres un buen manita, que eres experto en madera, vete ahí al recinto ferial y constrúyeme un barco, que va a venir un diluvio. Y dice, y tiene que ser en medio del recinto ferial, ¿y la feria dónde la van a poner? Y tú empiezas a construir, ¿qué le podrían decir a Jorge? Mira el loquillo de Jorge, construyendo un barco y quitándonos la feria. Menos bonito a Noé le hubieran dicho de todo. Yo creo que sería hasta una atracción turística. Venid todos, vamos a ver al loco que está haciendo el barco. Como una atracción de feria lo tendrían allí. Pero Noé le dio igual todo. Él construyó porque creía en lo que Dios iba a hacer. En lo que Dios iba a hacer. ¿Lo veía lo que Dios estaba haciendo? No, no veía nada. Solamente veía lo que Dios le había dicho de que hiciera. Y ahí lo estaba haciendo. Dios proveía de madera. Cuando llegó el tiempo de los animales, empezó a ver animalitos. Dice, mira qué bonita la ratita. Mira qué bonito. Los camellos, ¿no? Como decimos. Dios empezó a mover cosas. Y esa fe se fue fortaleciendo. Creía en una fe verdadera, una fe que actuaba. Hemos visto la historia de Abraham, quien fue probado por Dios. Le dio un hijo de la promesa. ¿Y qué hizo luego? Se lo quería quitar. Le dice, dámelo, para ver a quién amaba más. Una prueba difícil. ¿Qué situación más tremenda tuvo que pensar Abraham cuando Dios le dijo, dame a tu hijo? Tantos años por un hijo luchando, creyendo en la palabra, y ahora Dios me lo pide. ¿Qué pensarías tú? Siendo sincero, diríamos, ahora que me lo da para mío, me lo vas a quitar ahora. Si tú me lo has dado, es para mí. Y ya está. Eso es lo que diríamos. O no diría eso, yo sí lo diría. Yo soy pecador y yo diría, para mí. Porque muchas veces nos cuesta creer en lo que Dios tiene. Pero Abraham es un ejemplo que nos inspira a creer en lo que Dios tiene, en lo que Dios quiere. Y él fue obediente hasta el último momento. Hasta el último momento fue probado. Y levantó incluso su cuchillo. Y ahí fue cuando Dios lo paró. Y vio que el amor de Dios, el amor de Abraham hacia él, era perfecto. Era el que él buscaba. Y Dios proveyó. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por muchas dificultades. Pero confía en Dios. Porque Él nunca nos va a dejar. Vemos el milagro de la pesca milagrosa. Cuando no veían nada, a ese Pedro, resignado porque no había conocido los peces que quería tomar, que quería coger, pescó toda la noche y nada, ni un chanquetillo, ni una sardinilla para un espeto. No cogió nada. Pero con la palabra de Jesús, dice, en tu palabra lo haré. Obedeció, actuó. Y tuvo la pesca milagrosa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, mira, llevo toda la noche, el lumbago me está matando, ya he lavado todas las redes, ya las he limpiado, yo no voy a ir ahora a eso? Tú imagínate, se hubiera perdido la pesca. O le hubiera dicho, mira, aquella barca, vete para allá. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho no? Que se hubiera perdido lo que Dios tenía para él.
Y a veces hay que creer. No lo vamos a comprender. Van a ser situaciones que se nos van a escapar. A nosotros que nos gusta todo tenerlo bajo control. Todos nos gusta tenerlo controladito, ¿no? Hay alguien a quien no, a mí me gusta tenerlo todo atado. Y cuando no salen las cosas como yo quiero, empiezo a ponerme nerviosa. Empieza la patata. Esto no va, esto no va, esto no es así, porque yo tengo la razón, porque yo lo quiero hacer así. ¿Y qué hace Dios? Nos desmorona todas nuestras ideas y nos la tira a la papelera. Y dice, no, se hacen las cosas como yo digo y vas a tener bendición. Vas a tener bendición en lo que yo proclamo. Vas a tener bendición en lo que yo digo. Porque mi palabra es la que lleva bendición para tu vida. La fe y la obediencia también se ven reflejadas en la gran comisión que Dios nos da. Id y haced discípulos. Id y predicad a las naciones. Los discípulos obedecieron, llevando el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y gracias a ese esparcimiento hemos conocido su verdad, su palabra. La expansión de la iglesia es un testimonio de la fe activa y obediencia de los primeros cristianos. Esa fe auténtica, entonces, es una fe que actúa. La fe verdadera es la fe que actúa. Al actuar en fe, permitimos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. El poder de Dios, hermanos, no se ha cortado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está dispuesto a seguir obrando. Aunque no podamos verlo, Él sigue manifestándose. Es hora de cambiar nuestra manera de pensar. Es hora de cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Si hemos hecho algo hasta aquí y no ha funcionado, darle una vuelta y empieza a hacerla de diferente manera. ¿Será que quizás Dios tenga la razón? De que las cosas cuando se hacen a su manera son mucho mejores. Probemos a la manera de Dios. Si algo a nuestra manera no ha funcionado, vamos a probar a la manera de Dios, a lo que Él dice, a lo que su palabra nos invita a hacer. Tan solo cree, confía en lo que Dios, porque cuando Dios lo dice, Él lo hace. Seamos como Marta, como aquellos que estuvieron en la tumba, que movieron la piedra. Seamos como Abraham, como Noé, como Pedro. Tenemos ejemplos que en la palabra están para que nos motive, para que nos ayude. La palabra nos encontramos que están sus fallos como sus buenas decisiones. Nos advierte de los fallos que otros cometieron para que nosotros no los cometamos y nos anima a seguir adelante. Cuando muchas veces somos pequeños o nos dice alguien de mayor edad, nos dice, ay, ten cuidado de esto, no hagas esto porque te va a salir. Y nosotros decimos, este carcamal, ¿qué me va a decir a mí? Se nos olvida que los que ya son mayores han vivido por situaciones iguales o parecidas a las nuestras. Y cuando nos dicen algo es porque nos quieren ayudar. Aquí tenemos consejos de hace de miles de años. Consejos que muchas veces decimos, nah, pero yo no soy igual. Pero si están ahí es para que aprendamos a no hacer las cosas iguales, sino hacerlas diferentes. No porque seamos mejores ni diferentes, somos hombres y mujeres que vamos a tener nuestras luchas, pruebas, dificultades, pero que Dios va a estar ahí siempre con nosotros. En cada decisión demostremos nuestra fe en Dios, confiando en que Él es fiel para cumplir sus promesas. Vivamos una vida de fe activa y obediente, permitiendo que Dios obre poderosamente a través de nosotros. Muchas veces debemos de quitar nuestro orgullo, de tragarnos nuestras palabras y decir, Señor, tú tenías razón. Tú tenías razón en este tema y yo no te escuché. Un hombre es aquel
que reconoce sus fallos y actúa para remediarlos. Un hombre de Dios y una mujer de Dios es aquellos que reconocen a Dios en primer lugar y dicen: Señor, si tú lo has dicho, lo vas a cumplir, lo vas a hacer. En momentos de espera, dificultad, y cuando parece que nuestras oraciones están chocando contra un muro y no van a ningún otro lado, en esos momentos debemos de recordar que Dios siempre tiene un propósito mayor y que cada una de nuestras oraciones Dios las escucha, porque Él está atento a sus hijos. Él no te ha desamparado. Tal vez guarde silencio en momentos determinados. Y en esos silencios nuestro corazón puede sufrir angustia, desesperanza, nerviosismo y no lo veamos actuar. Pero mi hermano, si estás pasando una mala decisión, si estás tomando un tiempo difícil, Dios está obrando, aunque no podamos verlo. Dios no te ha dejado. Dios está contigo. Nuestra fe en su poder nos va a dar fortaleza para enfrentar cualquier situación, sabiendo que Él está con nosotros. Recordemos que la fe verdadera se muestra a través de nuestras acciones, de la obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando no comprendamos la situación. Sus caminos es una manifestación de nuestra confianza en Él. Al actuar en fe, permitimos que su poder se haga evidente en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Ponte en pie ahí donde estás. Hoy me gustaría invitarles a renovar la fe en Jesús. Si estás enfrentando momentos difíciles, si estás en momentos de dificultad, confía en los tiempos perfectos de Dios. Confía, no desesperes. En Él vas a encontrar esperanza, propósito y vida eterna. Si aún no has puesto tu fe en Jesús, hoy te animo a que puedas hacerlo, a que puedas probar algo diferente a lo que llevas haciendo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y al poner tu fe en Él, vas a encontrar esa esperanza, ese propósito y esa vida eterna que tal vez te has estado preguntando toda tu vida. Y para aquellos que ya creen, les animo a seguir fortaleciendo su fe, a seguir creyendo, a vivirla de una manera activa, a buscar oportunidades para actuar en obediencia a la palabra de Dios y permitir que su palabra, que su poder se manifieste a través de tu vida, a través de lo que haces. Deja que Él obre, deja que Él te toque. Pidámosle que nuestra fe sea usada para llegar a otros. Que a través de nuestras situaciones difíciles puedan ser de testimonio a otros, de cómo lo hacemos, de cómo lo vivimos, de cómo lo expresamos. De lo que más me impactó aquella persona que me habló es de cómo obraba Él a través de la palabra de Jesús, de cómo su confianza estaba puesta en Jesús. A pesar de las dificultades, de las pruebas, confiaba en Dios. Confiaba en lo que Dios podía hacer. Una de las cosas que me impactó. Y pude acercarme a Él y conocerlo. Y decir: eso es lo que yo quiero. Que Dios esté al control de toda mi vida. Y así está hasta los días de hoy. Dios está al control. Hay cosas que entiendo, ¿no? Hay cosas que se me escapan de mis pensamientos, sí, muchas. Y van a venir muchas. Van a venir situaciones que te van a sobrepasar, hermano. Pero este es un tiempo nuevo. Cada día Dios nos da la capacidad de tener un día nuevo. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer en ese tiempo nuevo? ¿Cuál van a hacer? ¿Vas a seguir actuando igual o vas a cambiar?
ten fe en que Dios va a obrar. Si estás necesitado, si tienes pruebas, dificultades, yo te animo a que puedas levantar tus manos y empiezas a clamar, a decirle, y no te canses nunca, no te canses nunca de clamar y pedir a Dios, porque Él está obrando, aunque no podamos verlo, Él está obrando en maneras que no entendemos. Siempre estás obrando, aunque no Pueda ver, estás obrando. Confiésalo ahí donde estés. Ponle tu situación. siempre estás obrando.